Hola novament, benvinguts a la Bàscula TV, el recull de càpsules audiovisuals que estem fent des de l'Espai Jove La Bàscula, on donem una mica veu, on posem el focus en artistes del món de la música, tant del barri de la Marina com de Barcelona, de la ciutat. I avui concretament, no sé si és la 5ª, 6ª, jo crec que és la 8ª càpsula que gravem i que emetrem, per cert, en el canal Bàscula Jove de YouTube. Avui tenim el Marc i el Víctor. Marc, Mate, el nom artístic, i el Víctor, Skinny. Ese soy yo. Y como los dos juntos, Olifieles. I Olifieles, que després ara parlarem una miqueta de quin és el projecte, un projecte molt potent que tenen tots dos, amb molta més gent. Començant una mica el nom artístic, que de vegades aquesta pregunta ho fem allà, per què ve per aquí, si es pot comentar o dir? Sí, a ver, así, a nivel individual, yo Skinny VR, porque Skinny, ahora ya no estoy tan delgado, pero antes estaba muy delgado, y Skinny pues es delgado en inglés, y VR de Víctor Redondo. Y Mate... Bueno, Mate, jo vaig començar a interessar-me pel món del grafiti a primària o així, i vaig buscar un AKA que m'agradés, que comencés per la M, per Marc, Mate. En un principi era Made, però després, com amb l'anglès i tot, es va quedar amb Mate. I ja està, bàsicament és això. I Olifieles, bàsicament, va sortir d'un grup que ens agradava molt a nosaltres, que es deia La Bohème, que tenien un tema que es deia Olifieles, i com que ens van marcar molt en els nostres principis i tal, ens vam quedar amb Olifieles, també perquè ens identifiquem molt amb tot el món de... No sé... Shout Tuto Vale, La Bohème. Olifieles es por vosotros, porque Olifieles, tal cual, solo fieles, así es. I ja que entrem en l'Olifieles, en aquest projecte tan potent que esteu tirant cap endavant, o sigui, com el definiríeu? Perquè jo, des que us conec des de fa anys, abans de muntar aquest Olifieles, en el que fèieu audiovisuals, també fèieu música, fèieu hip-hop, i com ho definireu? Com a productora, com a grup de joves que es dediquen al món urbà, com a un grup d'MCs que s'ha juntat? Què és Olifieles? Pues buena pregunta, pero Olifieles son como un colectivo, básicamente musical, pero aquí son dos, pero Olifieles es molta més gent. Olifieles es Miquel, Olifieles es Gemma, que están ahí los diseños, en los grafitis, en todo. Olifieles es mucha gente que ni siquiera está en Barcelona, gente que está en Madrid, Saro Ayman, José Gravy, que es nuestro productor, la persona que nos abrió las puertas de su casa para grabar desde el 2015, gracias al José estamos aquí. Y pues Olifieles es eso, un colectivo de mucha gente que igual no cantan, igual no saben cantar, pero están ahí, apoyándonos, grabándonos, pintándonos, de todo. O sea, así es como... Sí, básicamente es como que nos apoyamos unos a otros, yo qué sé, yo, por ejemplo, haciendo vídeos, el Víctor pues más a nivel de producción, a lo mejor José Gravy en más sentido de producción musical, que sí, grabar temas y en todos esos sentidos. O sea, yo creo que tenemos un grupo muy bien formado de cada uno que aporta su gotita de lo que sea ahí, i para tirar todos para adelante. O sigui que com a productora funcioneu en el sentit de primer podeu muntar un esdeveniment, podeu fer un videoclip, podeu gravar en un estudi, gent que teniu, com dieu, la gent que us edita un cartell, el que fa la producció tècnica d'un esdeveniment, o gravar un videoclip. En aquest cas parleu del Gravy, el Gravy també conegut d'aquí del barri, veí, que ara per cert tenim tota la sort, i des d'aquí salutacions al José, perquè està aquí, el tenim com a tallerista, que està fent producció amb nosaltres i supercontents amb ell. És un tio molt potent, amb moltes ganes i molt transparent, molt canyero. Sí, que jo crec que comparteixo aquesta opinió que teniu del José. I dit això,
quines perspectives teniu amb OnlyFieles, que esteu fent, que esteu muntant o que teniu a la ment? Pues, bueno, perspectivas, en verdad llevamos desde el 2014-2015 haciendo cosas sin parar. También es verdad que pues con nuestras vidas de tener que currar y eso, como no nos dedicamos plenamente a eso, pues no sale tanto material, no hacemos tantas cosas por disponibilidad básicamente, pero ahora ya 2020-2021 ha sido como consolidarnos, como juntarnos OnlyFieles y decir, sabemos lo que queremos, vamos a tirarlo para adelante. La verdad que yo lo he sentido muy así. Entonces, perspectivas, pues hacer vídeos, hacer álbumes, hacer cualquier cosa, hacer eventos para el barrio, hacer cualquier movida que a los dos nos llene, que a los dos nos represente como OnlyFieles y como personas y tirarlo para adelante. Música tenemos mucha por sacar. Sí, y como también hablar de que aparte de OnlyFieles, como que tenemos el proyecto de Sudor, que es como, digamos, un poco más mirando más hacia un futuro, más centrado no sino en nosotros musicalmente, sino apoyar a otra gente, rollo montar eventos y en esos eventos llamar a X persona que esté aquí en Varna, que necesite apoyo, que necesita dar un bolo, visibilidad y ayudarle como podamos, básicamente, como que creo que lo que falta un poco aquí en Barcelona es como el apoyarnos hacer un poco de piña entre toda la gente así del hip hop, por decirlo así, y como intentar tirar todos un poco juntos, porque se ve como mucha rivalidad y todo eso, y como que nunca nos ha acabado de molar ese rollo de yo rapeo mejor que tú o lo que sea. Entonces buscamos un poco librarnos de todas esas cosas que no nos acaban de gustar, bàsicamente. M'agrada aquest concepte que parles o que parleu d'intentar la no competència, no? O sigui, l'intentar generar sinergies entre diferents, sobretot amb grups joves, promotors, amb ganes, amb idees, amb una energia important i amb capacitats, perquè també en teniu, perquè hi ha gent qualificada dintre del grup per poder fer i tirar cap endavant tot el que tingueu. O sigui, endavant amb aquestes propostes. Sabeu que sempre l'Espai Jove el teniu allà al costat, ni que sigui per deixar l'espai, per deixar material per poder fer-ho o per donar suport en qualsevol de Sarao, Espai Jove a la báscula, Sarao al Sergio, que de verdad, desde 2015, nuestro primer bolo, si no fuera por él, muchas gracias. Això després ho parlem. Amb l'Eric que acaba de passar fa una estona hem parlat una mica, ens posant nostàlgics de quan havíem fet els primers bolos aquí. I tornant a l'U de Sudor, el plantejament de Sudor és una promotora, no? Promotora d'esdeveniments per recolzar nous talents i que siguin sobretot emergents, joves. És més que una promotora, com... Sí, organitzem events, bàsicament. Montamos eventos, no sé què. Ara estem fent molt de pinya amb el Casal de Joves de Sants, que ens deixen l'espai i tal, i superguai, i estem molt contents amb ells, bàsicament. I a vosaltres per deixar-nos el material, que sempre ens ho poseu superfàcil i que al final sense vosaltres no es podrien fer aquestes coses. Moltes gràcies. El casal també s'ocorre, no? Deixar-vos un espai. Sí. On està situat? Perquè jo de vegades hem parlat del casal i jo no he passat, perquè sí que parlem del casal de joves de Poble Sec. No, Sants, carrer Vilan d'Hongria, Reina d'Aragó, número no me'n recordo, però està allà. I bàsicament la idea de Sudor és això, muntar shows, 3 artistes, un DJ set, dona igual qui sigui, de quin gènere musical, dona igual d'on vinc, si pot ser de Barcelona molt millor, si ets talentos emergentes, y apoyar, intentar hacer piña y que tirarlo para adelante. I hem parlat de Sudor, hem parlat d'OnlyFieles, de Made, de Skinny, perquè per mi és interessant el fet que l'ego, o sobretot la part més individual o personal, artística que pot tenir el fet de poder de crear, de ser artista, en aquest cas es dilueix, però al mateix temps estàs potenciant el grup. Jo crec que és superinteressant, però igualment també us he de preguntar individualment a cadascú,
perquè vosaltres genereu algun tipus o sigui, per exemple, tu, Víctor, doncs estàs fent ara, vas treure, em sembla que fa un temps, uns temes. Com ho tens tu ara? Estàs generant coses? No? Tens al cap o no et dona la vida ja? Perquè entre estudiar, que sé que estudies 2 carreres, treballant per aquí, no arribes, no? Bueno, eso nunca se deja. Es como, no sé, hay cosas que no las puedes dejar, ¿no? Y el Marc y yo pues ya ha llegado a un punto en nuestra vida que necesitamos hacer música. Entonces nunca se deja, siempre que tenemos tiempo nos juntamos para hacerlo y sí, como yo como Skinny pues tengo música por sacar, pero ya te digo, 2020 nos ha servido a los dos para decir Oli Fieles, vamos a tirar para adelante porque su visión y la mía hacen más que la mía en solitario y él pues piensa igual, supongo, ¿no? Sí, o sea, a ver, después de lo que sacaste tú, Neurosis, sacamos un disco durante cuarentena, fue, ¿no? Sí, sacamos un disco de unos 5 temas y, bueno, contentos con eso, la verdad. Y yo, más o menos, bueno, Víctor, tira bastante más para arriba musicalmente, digamos. Yo estoy más como con tema de los vídeos y tal, y al final nos complementamos. En plan, él me anima más a mí a hacer música que a lo mejor me cuesta más. Yo a lo mejor le apoyo más con los vídeos. Al final és eso, és com complementar-nos, bàsicament. Molt interessant, la veritat. O sigui, poder cedir aquests espais i ajudar-se i complementar-se, com dius. I doncs anar a un altre tema, parlant de música, però com escolteu la música? En quines plataformes? Quin format? Spotify, sobretot. Bueno, si vols veure videoclips, YouTube. Vimeo també està molt fort, però YouTube al final és el que s'emporta tot. Però si surto fora de casa em poso Spotify, sempre. No em paguen, però bueno. Spotify Premium, free. No, yo, no sé, ya los vinilos y los CDs, los cassettes y todo, supongo que ya por edad se nos quedan un poco lejos, pero la verdad que escucharse un buen vinilo se disfruta y te lo dice una persona de 20 años, pero sí, yo también tiro, bueno, yo Spotify no mucho, yo me descargo los temas y los tengo en mi biblioteca personal, en mi móvil, que tengo como 6.000 temas, pero porque tengo una tarjeta SD de no sé cuántos gigabytes y no puedo salir de casa sin cascos y mi móvil. O sea, tiro de archivos descargados y a escuchar, no puedo, porque escuchar los coches me pone nervioso. Que vaya, no? O sigui, el que estàs és constantment escoltant música i les plataformes, bueno, com ja preveiem, així. I estic amb vosaltres. El vinil és una altra història. Jo tinc, personalment també, de vegades, bueno, m'agrada dir-ho, no? Perquè en el sentit de jo tinc una col·lecció de vinils a casa i tinc el meu pla, tinc els meus altaveus, el meu espai per escoltar música i també tinc l'ordinador i la mescladora per poder fer un canvi des de l'Spotify un dia a passar una mica al vinil, però bueno, i algun col·lega i altre doncs em van regalant i d'altres que gens en vinil sí que me'ls donen o vaig a comprar alguna vegada les encants. Clar, al final és com que tot lo analògic, no? Com que té algo com d'alma, no? Té una cosilla ahí com que no... Sí, ho deien l'altre dia, no sé, una entrevista, no me'n recordo quin grup era, i deia d'aquí 100 anys lo digital estarà, no? Perquè està bé, està clar que quedarà, però un vinil en els encants el trobaràs d'un grup que no sabrà, que potser no haurà triomfat però estarà allà i el trobarà algú i estarà escoltant-lo, no? Però ja no per viure, no? Perquè la música segur que digitalment també viurà per la part aquesta del corazoncito, nostàlgica, i és això, i l'escolta és diferent, no? Bueno, doncs em parlen de com escoltem. També teníem... Una de les preguntes que alguna entrevista he fet és primer concert, que sigui del palo o no del palo, però no vostre, sinó del que heu anat vosaltres a veure. Si se'n recordeu. Primer concert. A veure, junts, et podria dir junts, sí. Junts vam anar al Razzmatazz, jo crec que era el Razzmatazz, o Apolo, una de les dues, a veure Sweet Soprano, un grup de hip hop, ¿dónde son? Son de Madrid. O sea, yo tenía
O sea, venía mi padre conmigo a los conciertos porque yo no podía entrar, tenía 14, 15 y venía mi padre. Mi padre, mi mayor fan y aparte escucha rap ya con casi 60 años. O sea, mi padre nos acompañaba a los bolos, me acompañaba a mí, él tenía 16 ya, pero bueno, te quiero, papá. O sigui que anàveu Sí. bueno, acompanyats, com molts adolescents, no? Acompanyats i després anar a veure. O sigui que Sweet Soprano m'apunto per escoltar. Sempre va bé. Cada dia un tema, cada dia algú nou, sempre s'ha de tenir. 100%. No? Ja sigui musicalment, en aquest cas musicalment. I res, doncs anem una mica acabant. Hem parlat de Sudor, hem parlat d'Only Fieles, de vosaltres dos com a MC i com a una edició de vídeo que fas tu, Marc. I res, parlar de quins temes ens faríeu avui, quines cançons teniu preparades. A veure, tenim 4 temes preparats. Sí, 3. 3 han sortit, un encara no, està ahí a puntito. Un és del nostre disc que vam treure a la quarantena, un és un tema meu en solitario i l'altre és un seu en solitario, bàsicament. Molt bé, i abans d'això, perquè m'ha apuntat abans una pregunta també, dintre del col·lectiu, dones, en teniu també treballant allà? Perquè últimament també al Bàscula TV estem fent entrevistes en MCs en el món de la música, bastants homes, i intentaré buscar dintre del món del hip-hop, que sempre costa, i més al món local, poder buscar veus de dones, ja sigui a Only Fieles en aquest cas, i també estaré obert a que em digueu propostes perquè puguin passar per aquí companyes de l'escena que puguin venir, que els sembli venir a fer una entrevista i a tocar els seus temes, ¿no? Sí, total. O sea, este tema es súper importante, visibilizar a mujeres que están haciendo musicón, pero están por ahí esparcidas por Barcelona y les falta visibilidad. Y dins del col·lectiu d'Only Fieles tenim a la Gemma, que és la nostra millor amiga, que muchas gracias por aguantarnos a Only Fieles, que somos 3 hombres y ella pues tantos años, te queremos. Y bueno, ella no canta, pero es diseñadora. Si alguien quiere un diseño o algo, @paranoia. Y nada, que pues mujeres de Barcelona de la escena, la flaca Ausi, que va a estar cantando con nosotros en Sudor, la Cristina Len. Cristina Len, que li ha produït coses al Gravi també, està ahí metida. I clar, llavors, és com que hi ha un par de noies que estan com més pegades, diguéssim, però després com que les que estan més por abajo, como que no se les da tanta visibilidad quizá. Incluso, bueno, al final es eso, es lo que he dicho antes, de apoyarnos entre todos, o sea, da igual si eres un tío o una tía o lo que sea, al final es ayudarnos y ya está. Entonces, todas esas tías que están ahí rapeando, que sigan con eso y que no paren, que nadie les diga lo contrario. Sí, y que así, o sea, mujeres que estén, o sea, artistas que están haciendo musicón, pues te puedo decir muchas en Barcelona. Pasa que ya están pues a un nivel, pero que yo, sí, Juicy Bay, La Kain, Alicia, puñado de gente, es que hay muchísimas, o sea, y para adelante con ella, y cada vez más, y ojalá siga así, la verdad. Esa escena femenina de la ciutat que creixi, i la farem créixer. Bueno, doncs moltes gràcies per tot, salut, merci per venir. A vosaltres per convidar-nos. Per la disposició que sempre teniu per poder venir, per poder estar amb nosaltres. I res, doncs ara anem a cantar. Y desde Only Fieles queríamos decirnos que eso, con lo de Sudor, con el May que graba vídeos, con la Gemma que es diseñadora, con nosotros, que estamos aquí en la zona franca en Barcelona, que nos tiene un poco olvidada la administración, pero estamos aquí, resistimos. Y que seguidnos, promocionar nuestra música, darnos amor, que estamos aquí y poco a poco pues sacaremos cositas. Y animar a toda esa gente que tiene ahí cosas por sacar, cosas que transmitir a la gente, que no hace falta vender cuentos a nadie, sino que manténlo puro, hazlo con tus colegas. Only Fieles, esa es una movida que vendemos. Y muchas gracias por invitarnos. Ahí a vosotros, ZF, que no me había acordado. Zona Franca, Zona Franca. A tope. Merci, gracias.
No back, mamá, yo solo quiero volar. Echas de menos tanto tiempo atrás. No back, mamá, yo solo quiero volar. Echas de menos tanto tiempo atrás. No back, mamá, yo solo quiero volar. Echas de menos tanto tiempo atrás. No back, mamá, yo solo quiero volar. A colpa è sulla mia. Si ya no recuerdo ni cómo empezamos. No sé si hace poco o hace 4 años. ¿Aún te acuerdas cuando todo estaba claro? No hay cambios. Estoy perdido entre tanto foco. No te veo en la sala o me dejaste solo en ese sofá mirándote a los ojos. No sé por qué sentí que lo había perdido todo. Lejos de los lujos, buscando panoja. Nunca he sentido que me sobras en una cama o encima de la alfombra. En la playa mirando las gaviotas. Nunca ha fumado y sin mí lo hace a todas horas. Siempre Aún sigues igual de nerviosa, cenando raviolis con gorgonzola. Te llevo a casa, da igual la hora. No back, mamá, yo solo quiero volar. Echas de menos tanto tiempo atrás. No back, mamá, yo solo quiero volar. Echas de menos tanto tiempo atrás. No back, mamá, yo solo quiero volar. Echas de menos tanto tiempo atrás. No back, mamá, yo solo quiero volar. Olifieles. Estoy esperando en la barra del bar. A ver si me vienes a buscar. Tiene first class en mi viaje mental. Si no eres ella no lo entenderás. Todo se arreglaba si llueve. Llevo un tatu por Benz y no es por Mercedes. Piensas que nada te salva y aparece. Me acuerdo de tu voz, no se fue de mi mente. Bebiendo solo hasta las tantas. Borracho te bloqueo para no enviarte nada. Trenes en el pecho parecen katanas. Ahora no me habla ninguna mirada. Construimos como barro, como Ámsterdam. Surgimos de la nada como Dapper Dan. Si hablas de esto no te entenderán. ¿Cómo? Es imposible seguir igual. No back, mamá, yo solo quiero volar. Echas de menos tanto tiempo atrás. No back, mamá, yo solo quiero volar. Echas de menos tanto tiempo atrás. No back, mamá, yo solo quiero volar. Echas de menos tanto tiempo atrás. No back, mamá, yo solo quiero volar. A colpa è sulla mia. Olifieles. Gorgonzola. Ey, May, Skinny UBR, Wow, wow. Mike, Gemma, Ayman, Gravy, Rosa, Peña, Olifieles. Yeah, yeah. Shout out La Báscula por esta mierda. Muchas gracias. Wow. Shout out para esas gatas también. Yeah. Están por ahí. Ah. Yeah. Ey, ey. Todo lo que quise se ha ido, el rosario ya lo he bendecido. Mi nueva gata no me llama cariño, porque pa' ella soy solo Víctor. Todo lo que quise se ha ido, el rosario ya lo he bendecido. Mi nueva gata no me llama cariño, porque pa' ella soy solo Víctor. Ya no espero por ti, ni tú por mí tampoco. Te digo que soy feliz cuando cierro los ojos. Mis fieles preocupados por mí. ¿Por mí? Todo me sabe a poco. Wow. La última vez que te vi, negrita, me quedé loco. Quiero tirarme al vacío contigo. Pa' este roto ya no hay cocido. Todas las tardes quedando contigo. Para acabar siendo enemigos. Siento mirar por mi ombligo, pero sin ti estoy más tranquilo. Todos los míos se han ido, pero you feel me ya lo has entendido. Pasan las horas, los días, ahora las cosas se ven muy distintas. Ahora me pongo esas cintas, todos los recuerdos me incapacitan. Los tengo en la piel como tinta, esta mierda es para toda la vida. Otro te aplaude, te llama bonita, pero de mí no te olvidas. No. Paso de vivir así más, era lo mejor que tendrás. Ya no miro para atrás, en mis ojos inseguridad. Yeah. ¿Qué pasará? Yo no lo sé, hoy ando no daba las 100. Ey, otra sabrá como tú tal vez, dolores again and again. Yeah. Todo lo que quise se ha ido, el rosario ya lo he bendecido. Mi nueva gata no me llama cariño, porque pa' ella soy solo Víctor. Todo lo que quise se ha ido, el rosario ya lo he bendecido. Mi nueva gata no me llama cariño, porque pa' ella soy solo Víctor. Yeah, porque pa' ella soy solo Víctor. ¿Cómo? Yeah, porque pa' ella soy solo Víctor. Ey,
porque pa' ella. Soy solo Víctor. Yeah, porque pa' ella. Soy solo Víctor. Yes, Oh. Olifieles 2021. Skinny VR. Mate, Oh. let's go. Yeah. Yeah. Oh. Yeah, Olifieles. yeah, gravy, Gravy. and a hook, yeah. Gravy. Lo recuerdo, mixtape que sacamos ahí en cuarentena, estábamos encerrados, Olifieles, yeah. A veces quiero irme, nunca del todo. Aprende a ser feliz, tú me enseñaste el modo. Te faltaba luz y te puse un foco. Eiffel de Dala, pero ahora lo ignoro. Si me sentí solo, me pusiste un coro. Sintiendo algo en ese tren, sale por los ojos. Nikes nuevas no se pagan con cora de oro. Me siento todo clean después de salir del lodo. 21 a las espaldas como Dominique. ¿Cuánto hace que no rebuscas dentro de ti? Ojalá no verte sufrir antes de dormir. No pensar que es demasiado para mí. Nos miramos como dioses egipcios. Aquella noche acabé bañándome en el Nilo. Todo frío y vacío, no lo has sentido. Con el cora palpitando a 2000 y pico. No recuerdo tu voz, Gravy en el hook, Yeah, ya no la estoy buscando. Yeah. oh, No recuerdo tu voz, lo recuerdo, yeah. yeah. oh, yeah. Ya no la estoy buscando. Discografía sonando, incendiando el cuarto. Recuerdo cuando venías a mi barrio. Tu significado no está en diccionarios. Te extraño tanto, te estoy moldeando. Quería ser feliz, yo encerrar las mías. Me veía roto, no lo entendías. Igual con suerte no me olvidas. Te estaré esperando en las 8 islas. Ya no me arañan tus uñas de colores. Veo mariposas en todos los rincones. Sueño contigo y me entran los sudores. Despierto y aprietan los dolores. De memoria recitabas mi carta astral. Tu energía me espera en algún lugar. Solo me entendía y la dejé pasar. Errores que no se pueden justificar. No recuerdo tu voz, ya no la estoy buscando. Oh, Hey, yeah. No recuerdo tu voz, ya no la estoy buscando. Estoy buscando. Oh, Olifieles, shit, gravy. Shout out Gravy en el beat, en el hook, en la grabación, en todo Gravy todo el rato. Ya no la estoy buscando. Yeah. Wow. Dedicado a todos los fieles que están por ahí, Olifieles. repartidos por el mundo. Va por vosotros. Yeah, ey, ey. Olifieles, shit. Això és per sempre. Tatuat al pit. Amb el Mate, amb el Skinny. Gemica. Yeah. Ey. No puedo estar quieto, solo pienso en mis moves. Reza un Padre Nuestro por si se apaga mi luz. Ey, siempre en movimiento, no time in my hood. Ey, me la paso riendo, exprimiendo ese juice. No puedo estar quieto, solo pienso en mis moves. Reza un Padre Nuestro por si se apaga mi luz. Ey, siempre en movimiento, no time in my hood. Ey, me la paso riendo, exprimiendo ese juice. Te veo de lejos, sus ojos mienten más que ellos. No pierdes todo lo que juego. No. Farol, alumno en camellos. Nunca quise ser el primero. No. Tu chica me pide fuego. Stay low. Pienso después de hacerlo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Están mis barras, Alcatraz. Busca luz que te va a faltar. Días que solo oscuridad. Lo bueno siempre a mis bros. Bocas van in like hoes. Lo poco que tienes pose. Me dejaste muy
bro. Si tengo una piba, si tengo a mis fieles, sobra el respeto, sobra los cheles. Pilla los codes que dan en el cole, valores de calle, belleza en el bloque. La gente del barrio sabe que lo tiene, aunque no tengan pa' unas TN. Lo llevan dentro como rehenes, como una madre dentro del vientre. Puro, yo he nacido así. Puro, rápido aprendí. Recién nacido a punto de morir. Cada octubre estoy más clean. Todo se queda primero, tercera. Soy estricto Como todo lleva. No hay más 90 que mis abuelas. Solo yo las bendigo a ellas. A mí no me pasé de largo. Derramo añejo por los del barco. Voy en bici como Tony Darko. Definido aunque estoy muy flaco. Con mi Jordan recorrí la franca. Curioso de todas sus platas. Con chavales que se desgastan. Muy drogados sin esperanza. Ey, no puedo estar quieto. Solo pienso en mis moves. Ey, Reza un Padre Nuestro, por si se apaga mi luz. Ey, siempre en movimiento. No time in my hood. Ey, me la paso riendo, exprimiendo ese juice. No puedo estar quieto, solo pienso en mis moves. Reza un Padre Nuestro, ey, por si se apaga mi luz. ey, Siempre en movimiento, ey, no time in my hood. ey, Me la paso riendo, exprimiendo ese juice. Oli fieles, yo pa' siempre. Shout out Mike, shout out Gemma, shout out Gravy, toda esa gente, shout out La Báscula, os queremos. Besitos Oli a fieles, pa' todos. siempre. Yeah. Yeah.